Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo, para todas aquellas personas que por este canal se alimentan de la palabra de Dios o buscan de entender las cosas de Dios o buscan de alimentarse de lo de Dios. Cuando las personas buscan las cosas de Dios, todo le viene para bien, todo le va para bien. Hoy en día las personas están distraídas, están distraídas. El mundo tiene a las personas distraídas. El enemigo tiene a las personas distraídas, confundidas en el dinero, en lo material, en muchos factores, muchas cosas. Tiene el mundo distraída a las personas, lo cual las personas hoy en día no ponen o no buscan lo más importante en su vida, que es Dios, nuestro Dios en su vida. Nuestro Dios en la vida de las personas, que eso es lo más importante que todas las cosas. Es que las personas busquen a Dios, busquen a Cristo, busquen a Cristo. Yo, como lo hacen muchos hermanos en el mundo, como lo hace la Iglesia de Cristo en el mundo, bueno, por este medio, por este canal que yo abrí para impartir la palabra, el conocimiento de nuestro Dios, lo que Él transmite por medio de su palabra, lo que Él habla por medio de su palabra. Es una batalla que hoy en día tienen muchos hermanos en el mundo. Una batalla, esto es una batalla donde la Iglesia de Cristo buscando desbaratar las obras del diablo, porque el diablo tiene muchas obras en el mundo, prácticas que son obras del diablo, y la Iglesia de Cristo tiene que buscar de desbaratar sus obras, porque esa es la función de la Iglesia de Cristo. Esa es la función que le delegó, que le dejó nuestro Señor a la Iglesia cuando Él la fundó por medio de los 12 apóstoles y por medio del apóstol Pablo. La Iglesia del Señor, bueno, tiene una pelea fuerte hoy en día en el mundo. Una pelea fuerte. Una pelea donde vemos el mundo hoy en día, como siempre explico por estas prédicas, sumergido en ciertas prácticas que el enemigo está llevando a la sociedad. Está llevando a la sociedad. Hoy en día vemos que la Iglesia del Señor, que es la que ve estas cosas,
ve que ahora el enemigo, la intención del enemigo es buscar de dañar a los niños, a los jóvenes y a los niños, que la mayoría no entienden las cosas de Dios, pero al enemigo no le importa eso. Al enemigo le importa es buscar de perturbar, dañar el diseño de un niño. Un niño, dice la palabra, que no tiene pecado. O sea, que su corazón no está contaminado del pecado. O sea, todavía no ha conocido no ha conocido ciertas cosas que el mundo ofrece. Pero el objetivo del enemigo hoy en día es perturbar a los niños, a los jóvenes. Bueno, ya en cierta edad, el niño puede entender ciertas cosas. Pero si el niño se le da buenos valores, él transmitirá. Pero si el niño se le da malos valores, él transmitirá. Y vemos hoy en día, bueno, que la estrategia del enemigo es impartir malos valores a los niños. Eso está sucediendo hoy en día en el mundo. Eso está sucediendo hoy en día en el mundo entero. Bueno, pero como dije, la iglesia del Señor está para desbaratar las obras del diablo. Porque el diablo, hermanos del mundo, va a llevar al mundo, bueno, a situaciones difíciles. Va a llevar al mundo a situaciones difíciles. Y esto nada más lo ve la iglesia del Señor. Porque los que están en el mundo, bueno, ustedes saben cómo tomarían estas cosas. Que si somos exagerados. Pero los siervos del Señor sí entendemos estas cosas. Lo cual, bueno, la iglesia se predica por todo el mundo que hay que buscar de Dios. Y también todos los siervos, hijos e hijas del Señor, también andan en esa batalla. Y así tiene que ser. Bueno, hermano, yo vengo a traerle una prédica que se titula Debemos permanecer en la oración y el ayuno. Debemos permanecer en la oración y el ayuno. Estas son dos doctrinas. Dos doctrinas de la palabra. Son dos doctrinas que debe de asumir el cristiano como suya, como doctrina suya, la cual debe de estar constantemente practicando porque son doctrinas de la iglesia.
del Señor, estas dos prácticas, la oración y el ayuno. Son dos prácticas, hermanos, que muchos hermanos en el mundo, desde que el Señor fundó la iglesia, están vigentes y están ausentes. Están para que nosotros, los cristianos del mundo, las practiquemos. Y leyendo la palabra, tenemos muchos ejemplos. Por lo menos el Señor nos dice por medio de su palabra que nos mantengamos en oración día y noche, orando, clamando, porque la oración, hermanos, es algo poderoso. El clamor a Dios por petición de muchas cosas, petición por aquellos que no han llegado a Cristo, petición por fortalecer la iglesia, petición por resistir a las tentaciones. Son peticiones que pedimos muchos hermanos en el mundo. Petición por su nación, para que las obras del diablo sean golpeadas y sacadas de las naciones de donde están ahorita metidas. Son peticiones por medio de la oración. Petición por las familias, por los matrimonios, por los niños. Son peticiones, que debemos hacer los cristianos en el mundo. Peticiones para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, limpie nuestros corazones, que son los que se contaminan. Son los que se contaminan cuando uno no conoce de Dios, pero cuando uno viene a Dios, el Señor tiene que limpiarlo de nuevo, tiene que limpiarlo, hacer una vasija nueva. Una vasija nueva. La oración, hermano. La oración es una doctrina de la iglesia. Sabemos que hay cristianos que no les gusta orar, que no les gusta orar. En muchas iglesias en el mundo. Y por eso que el enemigo los arremete. Por eso que el enemigo los confunde. Por eso que el enemigo le trae ciertas confusiones. Ciertas confusiones. Porque no están firmes en la oración. Vemos que hay hermanos que, que tienen que en la oración duran 2, 3, 4 horas. Y eso está bien. Eso está bien. Pero si tú eres un cristiano que no puedes orar ese tiempo, pero arrodíllate al Señor, aunque sea el tiempo que tu cuerpo te pida, y empieza a clamar al Señor ahí por medio de la oración, el tiempo que el Espíritu te pida. Porque puede también pasar que hay cristianos que no tienen esa capacidad de orar tanto, pero aunque sea, clama al Señor de rodillas el tiempo que tú seas resistente, que el hermano sea resistente. Porque la oración, hermano, tiene que tomarla el cristiano como suya, alimento suyo, porque es un alimento
es un alimento que nuestro Dios nos da por medio de la oración. Es un alimento que tiene uno que recibirlo día y noche. La oración debe de ser día y noche. Día y noche. Bueno, leyendo la palabra, vemos el profeta Daniel, que él oraba 3 veces al día. 3 veces al día oraba el profeta Daniel. Mira, y no, qué coincidencia, el número 3. Oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Era un profeta del Señor que le gustaba orar. Era muy persistente en la oración. Y bueno, y leyendo la palabra, ¿cuántas visiones no le mostró el Señor? Porque un hombre de oración, el Señor le muestra visiones. Le muestra muchas cosas. Ahí empieza a conocer las cosas espirituales. Es una doctrina de la iglesia donde los cristianos deben de tomarla como suya. Todos los cristianos del mundo. Igual el ayuno. El ayuno, leyendo la palabra, hermano, es para romper con muchas cosas. Para romper con muchas cosas. Para romper con ataduras. Para romper con maldiciones generacionales. Para romper con ciertos deseos de la carne. Para eso es el ayuno. El ayuno hace diferentes funciones. Una de las funciones más que todas es para sujetar la carne. Para hacer morir la carne. Para hacer morir la carne. Pero también para romper cadenas y ciertas cosas que puedan estar perturbando. Y ahí fortaleces tu espíritu también. Estas 2 prácticas que le estoy mencionando, que son de la iglesia, es doctrina de la iglesia. La prédica se titula: debemos permanecer en la oración y en el ayuno. Porque los cristianos, hermanos míos, debemos fortalecernos en estas prácticas. Y la iglesia de Cristo en el mundo, bueno, habla de esto. Habla de esto. Porque estas prácticas son doctrinas de la iglesia. Son doctrinas de la iglesia. Y cualquier hermano que diga todo lo contrario, está equivocado. Que diga todo lo contrario, está equivocado. De que no hay que orar, que bueno, porque hoy el mundo, hermano, se ven cosas que uno se queda sorprendido. Esas son doctrinas de la iglesia del Señor. Incluso el Señor deja esas doctrinas. Cuando el Señor se bautizó, dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto. Y él duró 40 días ayunando en el desierto. Imagínese usted. Imagínese usted 40 días y 40 noches ayunando. Cuando se bautizó. Cuando se bautizó. El ayuno, hermano, es de la iglesia. De la iglesia. Bueno, existen ayunos hoy en día de cierto tiempo que el hermano quiera. Pero yo, leyendo la palabra, hay diferentes ayunos. Hay ayunos de 3 días,
He visto pues ahí leyendo la Biblia, leyendo la palabra del Señor. Pero hay ayuno de 40 días. Pero bueno, la práctica del ayuno, bueno, es el tiempo que el hermano prefiera. Si quiere un día, si quiere 3 días, si quiere 7 días, si quiere 12 días, o si quiere 40 días. O sea, ya eso es decisión de nuestro Dios que ponga en el corazón de cada hermano. Pero el ayuno es, hermanos míos, es fundamental dentro de un creyente, dentro de un cristiano. Fundamental. Fundamental. Estas dos prácticas que hay en la iglesia, el ayuno y la oración. La oración y el ayuno. Son dos prácticas. Y yo lo voy a mostrar con la palabra. Para sustentar siempre lo que yo hablo. Lo que yo transmito por acá. Lo que habla nuestro Dios. Lo que Dios siempre nos busca de enseñar por medio de las Escrituras, que es su palabra, que es el manual de todos los cristianos del mundo. De todos los cristianos del mundo está el manual esta es la constitución de nosotros. Es la constitución de nosotros, donde nosotros nos debemos regir todos los cristianos del mundo por ella. Dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, que cuando tú vayas a orar, entra en un sitio a sola, en intimidad con el Padre, pidiéndole peticiones, fortaleza, o sea, las peticiones que salgan de tu corazón. Y dice aquí, en secreto. Esa es tu intimidad en secreto con Dios. O sea, está diciendo aquí que no lo debe saber nadie. No se lo debe estar comentando a nadie, sino tu intimidad con el Señor. Porque está la oración donde estamos todos unidos y oramos, clamamos al Señor. Pero está una oración de intimidad que deben de tener todos los cristianos. Y dice aquí, métete en tu cuarto y órale al Padre que está en lo secreto, porque el Padre te escucha, nos escucha. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Las peticiones que pidamos al Padre, Él nos las dará en público, nos recompensará en público. Dice la palabra del Señor. Perdón. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Orando de noche y de día, con gran existencia, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe. La fe la tenemos, la fe. Pero para completar lo que falte a nuestra fe, tenemos que orar. Y dice aquí la palabra del Señor, orando de noche y de día, con gran existencia, porque a veces el cuerpo no quiere.
pero tenemos que obligar el cuerpo. Repito, orando de rodilla o de pie, levantando tu mano, pidiéndole las peticiones que salgan de tu corazón al Señor. Dice aquí, con gran existencia. O sea, hay que existir de día y de noche. Hay que existir porque puede existir que hay muchos hermanos que bajan la guardia y después menguan en la oración, menguan en el ayuno. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque la oración y el ayuno son los que, esa es tu armadura. Esa es la armadura de un cristiano. Sigue diciendo la palabra del Señor. Zacarías, capítulo 8, versículos 18 y 19. Vino a mí palabra de Jehová, de los ejércitos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del sexto, el ayuno del séptimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amar pues la verdad y la paz. Bueno, el Señor por acá, en esta palabra de Zacarías, capítulo 8, versículos 18 y 19, manda al pueblo de Israel a ayunar por medio de un profeta, el profeta Zacarías. Porque dice él aquí: se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegrías. Y alegría. Mira que la casa de Judá fue donde vino el Señor. Donde el Señor salió. De la casa de Judá. De la tribu de Judá, perdón. Sigue diciendo la palabra del Señor. Santiago, capítulo 5, versículo 13. Esté alguno entre ustedes afligido, haga oración. Esté alguno alegre, cante alabanza. Esté alguno triste, esté alguno desanimado, haga oración. Dice aquí la palabra del Señor. Esté alguno que no quiere persistir, no quiere seguir, haga oración, dice la palabra del Señor. Y si está alegre, cante alabanza, ponga una música de alabanza y cante alabanza al Señor. Alabe al Señor en espíritu, para que usted vea cómo rompe con todo. Cómo rompe con perturbaciones que a veces existen y muchos hermanos no pueden entender esas cosas. Porque las perturbaciones, hermanos, existen. Por eso es que hay que mantener la oración y el ayuno. Porque las perturbaciones en el mundo espiritual que usa el enemigo existen. Y por eso es que el Señor nos da estas herramientas, estas doctrinas. No es porque el Señor las quiso poner porque no, estas doctrinas están porque tenemos que practicarlas. Todas las iglesias del Señor. Hay iglesias que se apagan porque no mantienen estas doctrinas. Los miembros no oran. Los miembros de la iglesia no ayunan. Una iglesia que mantenga esta doctrina vigente es una iglesia que se fortalece. Es una iglesia que crece. Pero no desobedeciendo por lo menos a los siervos del Señor, que manda a sus miembros a orar y ayunar, y entonces ellos no toman estas cosas en serio. Y esto hay que tomarlos en serio.
Porque eso pasa, eso ocurre en muchas iglesias del Señor. Eso ocurre, que hay muchos hermanos que no les gusta orar, que bueno, pues el enemigo les pone todo tipo de pesadez en el cuerpo y entonces ellos no les gusta. No les gusta orar, pues no se paran aunque sea decirle gracias Señor. Porque esas son doctrinas. Que una iglesia sin oración es una iglesia fácil de confundir, de golpear. El enemigo la puede golpear rápido, la golpea rápido y bueno, y la pone por el piso. Porque recuerda que estamos peleando con un enemigo peligroso, un enemigo que conoce muchas cosas que nosotros no conocemos. Hay cosas en el mundo espiritual que nosotros no conocemos, pero el enemigo sí las conoce. Y entonces él contraataca. Él contraataca a las iglesias para ponerle todo tipo de pesadez. Y bueno, y las prácticas que hay en el mundo ahorita, pues. Por eso que la oración y el ayuno tiene que ser fundamental en una iglesia. Fundamental. Para todos los hermanos del mundo. Y los líderes de las iglesias tienen que tener estas prácticas, meterlas dentro de la iglesia y no estar metiendo cosas que no son de la iglesia. Estas son las prácticas que sí hay que meterlas o estás practicándolas en la iglesia. Y no metiendo prácticas que no tienen nada que ver con la iglesia. Estas son dos doctrinas. Estoy hablando de doctrina porque está la doctrina, hay doctrinas del mundo que son doctrinas de demonios y está la doctrina de Cristo, que está en la palabra, que es la doctrina de Dios, que es la doctrina de nuestro Padre, que tenemos nosotros por medio de la palabra, que Dios nos da por medio de la palabra, por medio de la lectura es donde uno va conociendo cuáles son las doctrinas de nosotros como hijos e hijas de Dios, que debe permanecer en una iglesia. No está metiendo doctrinas extrañas dentro de la iglesia, porque eso también pasa. Eso también pasa. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverar en la oración, velando en ella, con gracia, con acción de gracia. Pero perseverar en la oración, lo que yo estoy explicando, como hacía el profeta Daniel, mañana, tarde y noche. Perseverar en la oración, velando en ella, pues velando, mayormente activo, en las madrugadas, con acción de gracia. Sé que hay muchos hermanos en el mundo que se mantienen velando porque esos sí saben dónde están parados. Esos sí saben para qué los llamó Dios. Muchos hermanos, millones de hermanos en el mundo, millones, que están en la batalla velando. Están en la batalla velando. Sigue diciendo la palabra del Señor. Esther, capítulo 4, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunar por mí. Y no coman ni beban en 3 días, noches y días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Así, y si pereceré, que perezca. Bueno, Esther, antes de ir a ver al rey, ayunó. Ayunó, pues un ayuno de 3 días, y para lograr el objetivo, por lo que yo entiendo la palabra, ella mandó al pueblo a ayunar, y ella con su doncella, y entonces después que ella ayunó los 3 días, fue a donde el rey, y bueno, y consiguió lo que ella quería, el objetivo que ella estaba buscando, pues.
Pues yo le estoy diciendo que el ayuno tiene diferentes tipos de áreas. Ella ayunó aquí por un objetivo que ella tenía que hacer. Y así funciona el ayuno. Para matar la carne, para buscar de romper con algo. De romper con algo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Marcos capítulo 11 versículos 25 y 26. Y cuando estén orando, perdonar si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. ¿Qué está diciendo el Señor aquí en esta palabra? Bueno, que nosotros debemos de perdonar así alguien nos ofenda, de estar dispuesto a perdonar todo, de estar dispuesto a perdonar, para que nuestro Padre cuando mantengamos la oración nos perdone y la oración, las peticiones sean efectivas. Sean efectivas. Si tenemos algo en contra de alguien, perdonarlo. Y si es con algún hermano, más rápido todavía. Tenemos que perdonarlo. Porque pueden ocurrir estas cosas en la iglesia. Que los hermanos empiezan a veces feos, que los hermanos empiezan a criticarse unos con otros, que los hermanos después no se quieren hablar. Esto pasa dentro de la iglesia, dentro de las iglesias del Señor. Y eso no debe ocurrir así. Porque si un hermano no perdona al otro, o no perdona al otro hermano, no es hijo de Dios. Lo dice la palabra en una cita. No, pero mi hermano me hizo aquello. Bueno, usted como hijo de Dios o como hijo de Dios que somos, dice la palabra que debemos de perdonar a nuestro hermano. Perdonarlo, pues, cierta cosa que haya hecho irregular, o perdonar a alguien que conozcamos y bueno, la persona le tenga algún rencor, debe de perdonar, mantener el perdón, porque eso lo establece nuestro Señor Jesucristo, porque Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios perdonó al mundo. Bueno, que por medio de Cristo ahora viene la salvación para el mundo. Para el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hechos, capítulo 9, versículo 9. Donde estuve 3 días sin ver y no comía ni bebía. Donde estuvo 3 días, donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebía. Este es el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo tuvo el encuentro con el Señor, ese fue a un sitio que le había indicado el Señor. No me acuerdo si es Siria, no me acuerdo. O sea, yo sé que se fue a un sitio, bueno, no me acuerdo bien, que el Señor le indicó el sitio que se esperara allá, y él duró allá 3 días y 3 noches sin comer ni beber nada, ayunando. 3 días y 3 noches, y el Señor le dio una visión. Imagínate, tú estabas empezando y el Señor le dio una visión que iba un discípulo del Señor a sanarnos de la vista porque él había quedado ciego. Cuando el Señor se le apareció, él quedó ciego. Creo que es Ananías, el discípulo del Señor que iba
que iba a sanarlo, pero el Señor le dio esa visión a él, que para allá iba Ananías a sanarle la vista. Pero él ayunó, tuvo un ayuno de 3 días. Por eso le dije que los ayunos, especificando más o menos la numeración de Dios, que mayormente vemos las numeraciones que más son de la Biblia. Es el número 3, el número 7, el número 12, el número 40. Son numeraciones que la Biblia tiene, pues, y eso tiene algo que ver con Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Todo lo que pidamos en oración debemos de creer. Debemos de creerlo. Porque dice aquí que todo lo que pidamos en oración, creyendo lo recibiremos. Mateo capítulo 21, versículo 22. Orándole al Señor creyendo que todo lo que pidamos, Él nos lo va a conceder. En el nombre de su Hijo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Judas, capítulo 1, versículo 20. Pero ustedes, amados, edificados sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Hay hermanos que tienen el Espíritu Santo. Bueno, y debemos aprender a orar en el Espíritu Santo. Aprender a orar, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Porque hay hermanos que tienen el Espíritu Santo y puede ser que no puedan entender estas cosas. Pero hay muchos hermanos que sí entienden. Que sí entienden en orar en el Espíritu Santo. En orar en el Espíritu. Y esto es importante. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. Velar, pues está pendiente. Está siempre activo en oración. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Todas las cosas que hay en el mundo, su fin se acerca. Su fin se acerca. Todas las cosas que hay en el mundo, bueno, todas esas cosas van a pasar. La ciencia, la tecnología, todo eso va a pasar. Pero el que durará para siempre es el que hizo la voluntad de Dios. Es el que buscó y aceptar a Cristo en su corazón. Sigue diciendo la palabra del Señor en Hechos, capítulo 4, versículo 31. Cuando estaban orando en el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con entendimiento la palabra de Dios. ¿Ve? En la iglesia, hermano, para la iglesia es alabar y adorar a Dios. ¿Para qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos esa doctrina? Bueno, dice aquí, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque ahí en ese momento de clamor, por medio de la alabanza, por medio de la oración, el clamor, el lugar, la presencia de nuestro Dios se llena tanto, bueno, que muchas personas empiezan a ser llenas del Espíritu Santo. La oración y la alabanza, por medio de la oración también, porque cuando un hermano está alabando también está aclamando al Señor.
la iglesia, hermano, empieza a ser llena de la presencia del Espíritu Santo, o un hogar, sea la iglesia, sea en un sitio donde estemos todos los hermanos unidos. Por medio de la alabanza entra la oración y clamor. Y entonces, como dice aquí, cuando estaban orando en el lugar que estaban congregados, porque estaban congregados, era la iglesia. Parece que era una casa. Tembló, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínese usted cómo entraría el Espíritu Santo ahí. Que en el lugar tembló, imagínese. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, que las oraciones el Señor las escucha, el Señor las analiza, el Señor las procesa sobre lo justo, sobre lo justo. Los ojos del Señor, sus ojos están sobre los justos, sobre los cristianos justos, sobre los cristianos que oran, sobre los cristianos que son obedientes, sobre aquellos cristianos que se apartan de las cosas incorrectas. El Señor tiene sus ojos sobre ellos, pero sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor, el rostro, está contra aquellos que hacen lo malo. Aquellos que hacen lo malo, bueno, el Señor está sobre ellos. Su rostro está sobre ellos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Capítulo 4, versículos 2, 3 y 4. Perseverad en la oración. Perdón. Este no es. Mateo, capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lavada tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando nosotros ayunamos, no tenemos que estar diciéndoselo a todo el mundo, sino eso es un secreto. Eso es un secreto que tenemos con el Padre. Y nuestro Padre nos recompensará en público, porque nuestro Padre trabaja así. Es igual cuando nosotros vamos a entregar una ofrenda a alguien. Tiene que ser en secreto. No puede estar uno comentándoselo a todo el mundo, porque eso no, el Padre no trabaja así. El Padre, Él bendice y, como dice aquí, recompensa a los que dan en secreto, a los que ayudan en secreto, y no andan vanagloriándose porque dan o porque no. Entonces, el que ayuna viene siendo lo mismo. Ayunas en secreto, que tu Padre que está en los cielos, que nuestro Padre es el que sabe, que es el que nos va a fortalecer, nos va a dar la victoria por medio del ayuno. Y nosotros explicamos estas cosas, bueno, pues que se lo explicamos a la iglesia de Cristo, porque entre hermanos sí se puede hacer esto, ayunar. Pero eso queda ahí, pues, en la iglesia. Y si que el hermano quiere ayunar aparte, ya eso es en secreto, con el Señor. Eso es en secreto, intimidad con el Señor. No puede estar por ahí comentando, mira, ayuné tantos días, mira que no.
porque el Señor no trabaja así. Eso es algo en secreto con Él. Eso es algo en secreto con Él. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar, hermano, para que no entremos en tentación. Le estoy diciendo que eso es una doctrina que nuestro Señor, aquí es el mismo Señor que está hablando esto, para que no entremos en tentaciones, o para que resistamos las tentaciones, o para que resistamos también los ataques que el enemigo a veces nos bombardea, y entonces si no perseveramos en la oración, o no nos mantenemos orando, como dice, día y noche, bueno, esos ataques del enemigo dan resultado, y por eso vemos también que hay hermanos que se alejan de la iglesia, hay hermanos que pueden no estar orando, hay hermanos que no pueden estar que no le da gana, gana de leer la palabra. Son ciertos motivos. Y cuando un hermano está en un proceso más rápido, cuando está en un proceso de cambio más rápido, ¿para qué? Para que el Señor lo limpie, porque cuando viene a Cristo, el Señor lo libera del mundo espiritual, lo libera de cierta atadura, pues, de ciertos espíritus. Pero en lo carnal, el corazón tiene ciertas contaminaciones que, bueno, que es un proceso. Pues entonces ahí donde dice la palabra que hay que ser una nueva vasija. Entonces el Señor nos deja las herramientas: ayunar, orar y lectura de la palabra. Pero yo estoy poniendo estas dos prácticas que son de la iglesia, estas dos doctrinas: la oración y el ayuno, que la iglesia tiene que mantenerse en eso. Todas las iglesias del mundo, todas, no bajar la guardia en esas dos prácticas, porque esas dos prácticas son de la iglesia. No es que todos se lo van a dejar a los líderes, al pastor. No. Las ovejas también tienen que mantenerse en ese mismo camino. La oración y el ayuno. ¿Para qué? Para que el Señor haga como hizo Esther cuando que tuvo los 3 días de ayuno, y bueno, y consiguió el objetivo. Porque en el mundo espiritual eso funciona así. Eso funciona así. Hay ayunos que apartan ciertas perturbaciones que puede haber en el camino, y el Señor nos da la victoria. Nos da la victoria. ¿Por qué te creen que nuestro Señor Jesucristo fue a ayunar 40 días? Hay hermanos que han tenido ese privilegio de tener 40 días de ayuno, pues, que en el mundo. Pero esos ayunos es que el Señor tiene un trato con ellos, y el Señor los prepara para que 40 días de ayuno no es, bueno, pues, o sea, pero eso ya es un propósito que el Señor tiene con ese hermano o esa hermana, porque va a subir a una dimensión diferente, a una dimensión, bueno, pues que es algo de otro nivel, pues, ponerlo así. Porque, hermano, nosotros podemos subir de nivel, ya todo queda de parte de cada uno de nosotros, en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Por eso que nosotros vemos que el Señor hizo muchas maravillas. Por eso vemos que los apóstoles hicieron muchas maravillas, prodigios, leyendo la palabra, porque ellos mantuvieron esa línea, pues. Bueno, un saludo muy cariñoso
que la paz del Señor esté con ustedes y en sus hogares. Hasta luego.